A continuación, la hueca política. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política. Hola amigos, bienvenidos a La Hueca Política, este programa donde siempre tratamos temas coyunturales, temas de importancia a nivel nacional, a nivel local. Ahora estamos ya entrando en un momento importante para la ciudad de Quito, en donde comenzamos a visorar nuevas caras, nuevos personajes, nuevas personas que quieren ayudar a solventar los problemas de nuestra ciudad. Y hoy nos encontramos frente a uno de estos grandes personajes que está apareciendo con una fuerza importante en la ciudad de Quito, demostrando que existe la forma de hacer política de una manera renovada. Y justamente hemos invitado a Juan Carlos Honguín. Juan Carlos, bienvenido, gracias por estar aquí presente. Juan Carlos es el candidato que ha sido nominado por el movimiento Creo a la alcaldía de Quito. Y bueno, queremos arrancar justamente preguntándonos algo que seguramente muchas personas todavía reciente han podido ver en alguna entrevista o en alguna cosa, pero que a ciencia cierta quieren conocer quién es Juan Carlos Honguín. Bienvenido, Juan Carlos. Gracias, Eduardo. Un saludo a todos los que nos miran. Bueno, yo tengo 35 años, he sido empresario, emprendedor desde los 18 años, he tenido siempre una vida, yo diría, tranquila dentro del andarivel privado, pero siempre con mucha inquietud sobre lo público, siempre con mucha inquietud sobre cómo los ciudadanos tenemos que ser responsables en términos de no poder despreocuparnos y dormir tranquilos mientras haya una falta de oportunidades en nuestros entornos, mientras no tengamos justamente un país que brinde todas las facilidades para que cada ecuatoriano, cada ciudadano, en el caso de Quito, pueda desarrollarse de la mejor manera. Y eso me empujó siempre a estar con mucha inquietud sobre especialmente lo que sucedía alrededor mío en la política. He sido formado en comunicación, yo estudié en la carrera a distancia, fruto a que estaba trabajando, emprendiendo, estudié por internet, soy de esa generación donde lo digital ha tenido una importancia fundamental en nuestras vidas. Tengo una maestría en políticas públicas en la Universidad de Georgetown y actualmente curso mi PhD en gobierno en la Universidad de Navarra en España. Yo diría que a resumidas cuentas ese soy yo. He podido tener una incursión en la vida privada, en lo que son las áreas de tecnología, en el deporte. Justo eso iba. Sí, claro. ¿Y cuáles han sido las áreas de tu emprendimiento? Porque hemos escuchado y nos consta algunos, pero la ciudadanía a veces todavía no conoce en profundidad al Juan Carlos Honguín que nosotros llevamos a conocer. Bueno, yo arranqué trabajando muy joven, a los 15 años, en una industria que empezaba a ser muy importante para mi vida. Era la industria del deporte, la industria del fútbol. Tú y yo venimos de esa generación que vio por primera vez a una selección ecuatoriana de fútbol llegar a un mundial, donde ese sí se puede se convirtió en un Estuve en ese partido contra Uruguay, de se me salieron las lágrimas, fue increíble. Claro, te debe haber pasado lo mismo. Y yo estuve afuera, de hecho, yo viví ese partido, es el único partido de esa eliminatoria en el que yo no pude estar acá. Yo estaba aprendiendo inglés en Estados Unidos, en un estado bastante pobre, en Montana, viviendo en una reserva nativa americana. Y ese partido yo lo tuve que vivir por internet y fue ahí cuando tomé la decisión de reservar un dominio que se llamaba futbolecuador.com, que fue la primera página especializada en fútbol que hubo en este país. Fruto de pensar que había que abrir una industria. Año 2001. 2001, cuando todavía recién arrancaba casi el es así, el boom de internet en Ecuador tenía menos de una década. Y claro, abrirte un espacio en una industria nueva como la industria del deporte y al mismo tiempo en una industria que recién tenía una irrupción como la industria del internet y de la tecnología,
era una apuesta muy grande. Yo me regresé al Ecuador, empecé a formalizar este emprendimiento y a raíz de aquello me metí en los temas de tecnología. Nosotros fuimos la primera empresa que trajo a Ecuador una plataforma de mensajería de texto justamente para contenidos, para educación, para información a las operadoras celulares. Empezaba el boom de la telefonía móvil en nuestro país. Y eso me hizo abarcar en el transcurrir de algunos años. Con los celulares y los mensajes. Y los mensajes. Si tú te acuerdas, este es uno de los países donde la gente inició su contacto con la telefonía móvil con los mensajes de texto. Y claro, eso me permitió a mí abrir mucho la mente, salir desde Ecuador con mucho orgullo, con 19, 20 años, a abrir la compañía en otros países. Y a entender la importancia que iba a tener esta disrupción digital en nuestras vidas. Finalmente yo tengo un hecho que me cambian las perspectivas. Yo me voy a India en el año 2011 y empiezo a ver cómo la telefonía celular empezaba a cambiar vidas realmente en los sectores más desfavorecidos. Todo lo que tenía que ver con telemedicina, con educación. Y trajimos las primeras plataformas desde allá a América Latina para justamente hacer cambios en estrategias de tecnología en la sociedad. Y yo me quedé en esas dos áreas. En el 2014 tuve el honor de ser elegido por la revista América Economía como el emprendedor del año en Ecuador. Pero eso también me hizo a mí pensar algunas cosas, ¿no? Cómo podíamos estar tranquilos, como decía yo antes, en un escritorio, cuando teníamos un país que se estaba encauzando quizás con muchas barreras hacia quienes queríamos un cambio desde la iniciativa privada, y nos querían vender un momento, unas estructuras donde nos decían desde el Estado están todos los cambios, pero además un Estado controlado con otro tipo de ideas que nos hacían mucho daño. Desde el Estado hacia el crecimiento, hacia el emprendimiento del sector privado. Tú sentías, Eduardo, ese peso del Estado. Es que es siempre así. Nosotros somos una generación que lo que queremos es desarrollarnos solos, que vemos en el emprendimiento una de nuestras salidas en nuestro día a día. Y emprender en este país es cuesta arriba. Tú para emprender, y yo recientemente lancé un libro hace un mes que se llama Juego Limpio, donde trato de explicar algunas de mis experiencias personales en términos de lo que yo he aprendido de algunos referentes en mi vida. Y yo contaba en el libro y cuento cómo emprendí a los 18 años, lo duro que es emprender en este país, donde tú necesitas muchas veces más de 4 meses para tener una empresa, $2,000 por lo menos para poder avanzar bicicleteando hasta que te puedan pagar la primera factura. Mientras en nuestros países, hermano Eduardo, tú puedes hacer una empresa en 24 horas. Hay una confianza al emprendedor joven donde finalmente no necesitas tener un capital hasta sostenerte. Aquí no hay diferencias entre lo que es un emprendimiento juvenil y una gran empresa. Tienes los mismos requisitos. Y esto no ha cambiado en más de 17 años. Seguimos teniendo las mismas trabas. Lo único que ha cambiado es que se han digitalizado ciertos procesos, se ha hecho más rápido el que tú ahora a través de internet puedas hacer cierto trámite, pero lo de fondo no cambia. Entonces esa falta de confianza en la iniciativa privada, en que los jóvenes, por ejemplo, podemos labrarnos nuestro propio camino desde el emprendimiento. Hoy por hoy, que por ejemplo nuestra ciudad tiene la tasa más alta de emprendimiento y de empleo en el país, necesitamos generar condiciones que nos permitan tener sociedades donde nosotros podamos hacer los cambios. Además que es una ciudad universitaria, ¿no? Donde se concentra un gran, importante número de estudiantes y de pensamiento. Bueno, históricamente Quito fue una de las ciudades con más alta tasa de educabilidad. Aquí tenemos nodos de educación que son enormes, más de 7 universidades, por ejemplo, en el sector de la Floresta, si lo unimos con la Patria, hasta la Universidad Central. Y eso hay que saber aprovecharlo, porque esta es una ciudad donde finalmente se encuentra la empresa privada, se encuentra la universidad, la academia. Y podríamos lograr nosotros un gran ecosistema para que esta ciudad se desarrolle, sobre todo hoy con la irrupción de tecnología que tenemos en nuestra ciudad especialmente. Quito tiene uno de los más altos ratios de penetración de telefonía móvil, de plan de data, de conectividad,
Y eso hay que saber aprovechar en un mundo en el que nosotros vivimos, de las economías creativas, de la tecnología como base de nuestro día a día. Y yo creo que ahí están las oportunidades de soñar un Quito 4.0 que nos lleve a los siguientes 20, 25 años a volver a ser líderes en muchos aspectos a nivel regional. Invítanos a soñar. Tú que arrancaste, ¿no es cierto? Justamente en esta época de la innovación, con tu primera página web, me atrevo a decir casi del Ecuador, en términos futbolísticos. Fue la primera y de las primeras páginas web del país, de haber sido, estoy casi seguro. Y justamente estas plataformas tecnológicas de SMS, cuando recién arrancaba, tú estás muy metido en el tema de la tecnología. Ejemplos claros, ¿qué podemos hacer con la tecnología para solucionar los problemas de los quiteños? Tú imagínate, Eduardo, hay tantos problemas en nuestra generación, por ejemplo, en términos de educación. Las personas jóvenes no pueden acceder a una universidad, no existen ya las posibilidades reales de tú estudiar lo que crees, en lo que tú crees que tienes un talento innato. Y yo creo que nosotros podríamos, a través de los datos, de la tecnología celular, educar a muchísimos quiteños que, por ejemplo, lamentablemente el sistema de movilidad es un gran dolor de cabeza en este momento, tenemos que cambiarlo, pero hoy por hoy podríamos aprovechar el tiempo en el que tiene una persona en el transporte público para que pueda educarse a través de plataformas de habilidades blandas que le permitan a ese joven emprender, insertarse en un mercado laboral de manera inmediata. Nosotros tenemos que ir a un gran plan de conectividad en esta ciudad. Quito tiene que ser la ciudad más conectada de América Latina. Indudablemente lo podemos hacer. Tenemos ventajas comparativas que son únicas. Estamos a 2.800 metros en un momento donde la tecnología satelital es la que va marcando los procesos ciudadanos de nuevo urbanismo. Nosotros necesitamos tener una alcaldía que produzca data inmediatamente. Necesitamos que los ciudadanos empecemos a colaborar desde abajo a la construcción de una ciudad con nuestras prácticas diarias, y eso solo lo puede traer la tecnología. ¿Qué es la economía colaborativa? Es una economía donde tú y yo podemos empezar a entablar relaciones de extrema confianza como ciudadanos a través de calificar nuestros servicios, de ayudarnos y generar así procesos que empiezan a construir el bien común alrededor nuestro. O sea, la participación ciudadana también se puede fortalecer a través de la tecnología. La economía colaborativa parte de que la participación de dos o más ciudadanos con la tecnología en el medio nos permite tener mejores servicios. Esto ha pasado en el transporte privado, en el transporte público. Tenemos hoy por hoy nuevos conceptos de lo que significa compartir. Y eso solo puede traer la tecnología que nos regala reglas claras. Y con reglas claras, mayor transparencia y mejor comportamiento ciudadano en el día a día. Acceso a la información y también un aporte ciudadano a la construcción de las políticas públicas a través de los medios de comunicación, a través de los medios electrónicos, redes sociales, plataformas electrónicas. Son los ciudadanos los que se empiezan a convertir en los decisores fundamentales de sus propias políticas, de las decisiones más importantes de sus barrios, y empezamos a guardar estas lógicas donde nos querían decir que desde un escritorio se pueden generar cambios, porque hay burócratas que creen que desde sus puestos de trabajo pueden decidir qué es lo mejor para la ciudadanía. Eso ya ha cambiado y en nuestra generación es distinto. Sin querer hemos ido pasando de quién es Juan Carlos Holguín, su historia, su desarrollo, sus emprendimientos, a un poco de propuestas ya de ciudad, que eso es lo importante también. Pero desde la perspectiva ciudadana, porque tú estás irrupcionando recién en la política, pero eres un ciudadano, ¿no? Y eso es algo que tiene un valor intangible importantísimo, que la ciudadanía reclama. Queremos un ciudadano en la política, queremos alguien que venga desde la ciudadanía a ayudarnos a corregir los problemas que tenemos en la ciudad. Ha pasado algo, desde mi perspectiva, escandaloso los últimos días. ¿Qué criterio te merece aquel acto de vandalismo que sucedió en los vagones del metro de Quito, en un espacio público, en algo que nos pertenece a los quiteños, que no le pertenece a una administración ni a dos administraciones, les pertenece a los ciudadanos que hemos pagado y contribuido con nuestros impuestos a estas obras? ¿Qué criterio te merece este tipo de actos? Una obra que es fundamental, que tiene el costo histórico más alto para esta ciudad, y que no nos apropiemos los mismos ciudadanos, es una pena. Yo creo que esto también pasa porque durante una década nos han vendido un proceso donde finalmente la falta de apropiación de los ciudadanos, de los procesos políticos y de los procesos ciudadanos
nos terminan separando completamente de ese sentido de pertenencia. Quito siempre fue una ciudad que tuvo la cultura cívica, al orgullo de ser quiteños y de nuestro sistema como la parte fundamental de nuestro día a día. Y eso lo hemos perdido. Lamentablemente desde hace más de una década nos han confundido en esta ciudad no solo con nuestros símbolos, con nuestras tradiciones, sino que permitimos que la política se irrumpa dentro de nuestra vida diaria y terminamos alejándonos justamente de ese sentido de orgullo que tenemos nosotros o teníamos de nuestras cosas, tanto de ese orgullo que teníamos de nuestra alcaldía, ese orgullo que teníamos de la forma en la que los quiteños trabajábamos y manejábamos lo público y también de ese sentido de pertenencia de nuestras obras. Yo creo que es lamentable y ojalá se pueda llegar hasta las últimas consecuencias con quienes han hecho un acto de vandalismo, porque hay que separar aquí lo que significa la expresión libre del arte. Los grafitis en un grupo muy importante de nuestra ciudad son expresiones de arte, siempre respetando los derechos de los demás. Yo creo que la libertad, inclusive la libertad dentro de la expresión artística, termina donde empiezan los derechos de otras personas, y en el caso de la obra más importante de los quiteños es lamentable que confundamos lo que puede ser el arte con una expresión de vandalismo. Ahora bien, me parece que esto nos invita a pensar en los retos que vamos a tener en la obra más importante de nuestra ciudad, en términos de esa cultura ciudadana que requerimos para que esto funcione de la mejor manera. Se habla de la cultura metro, ¿no? Que vamos a tener que cambiar nuestra concepción de movilidad, nuestra concepción de cómo entender los espacios públicos, de cómo entender la transportación de la ciudad, siendo el eje de la columna vertebral de lo que va a ser la movilidad en la ciudad. Pero efectivamente, ¿cómo ves tú esta obra? ¿Cómo le ves a futuro? ¿Qué riesgos le estás avisorando tú, y que ya estás empapado, que has venido trabajando con un excelente equipo, estudiando a profundidad los temas de la ciudad y ya generando propuestas? ¿Cómo ves el financiamiento? ¿Cómo ves el desarrollo a futuro de esta obra? Tú lo has dicho, Eduardo, el metro tiene que ser el eje de la movilidad, porque el metro es una realidad, es un proyecto que nosotros ya no podemos dar una opinión sobre si será factible o no será factible. Lo vamos a inaugurar el próximo año, y alrededor de aquello hay que tomar el toro por los cuernos y analizar profundamente si esos cálculos que se hicieron en términos del número de pasajeros que va a mover el metro a partir del día 1 de su operación son reales o no. Lo que es cierto ahora es que nosotros tenemos que lograr una ciudad que se mueva alrededor del metro en el hipercentro. Tiene que cambiar indudablemente todo el sistema de movilidad a colaborar para que justamente haya un sistema multimodal que nos permita llegar al metro con facilidad, transportarnos en el metro, usarlo. Y alrededor de aquello la cultura metro tiene mucho que ver con esta apropiación también cívica del metro, que el metro se convierta en la principal opción de todos los ciudadanos, sin importar su proveniencia física o geográfica, sin importar si tiene un auto privado o no. Es decir, que sea la primera opción del transporte de los quiteños en el hipercentro, y sobre todo respetando y cuidando una obra que es carísima para los ciudadanos. El metro puede marcar también una debacle financiera de esta ciudad. Si los cálculos estuvieron mal hechos, es terrible el futuro para esta ciudad en términos de lo que costaría un subsidio por parte del municipio a ese valor de transporte. Pero yo creo que hay que tener una conversación muy seria, muy firme con un gobierno nacional que fue el que ofertó este proyecto para la ciudad. El decreto 750 del expresidente Correa lo determinaba como un proyecto emblemático para Quito, y después se lavaron las manos por sus diferencias políticas, por lo que haya sucedido, pero hubo una falta total de liderazgo de la alcaldía, de esta última administración del alcalde, de no poder hacer respetar los derechos de los quiteños en una obra que, como digo, puede marcar un problema muy grande para la ciudad. Pero nosotros somos personas de grandes retos, tenemos mucha creatividad en términos de estar seguros que al metro lo podemos convertir definitivamente en el eje de nuestra movilidad,
y que también hay opciones modernas para que el metro pueda ser administrado con una gestión eficiente. Y creo que hay que esperar nuevamente lo que pase el próximo año en términos de la inauguración de esta gran obra. Sin duda alguna. Y lo que nos acabas de manifestar, más allá de que pensemos distinto al gobierno central, eso no impide que el diálogo y no impide también a que se pueda llegar hasta cierto punto a decir, oigan, ayúdenos a financiar esta obra que ustedes como gobierno central ayudaron también a construir. Sí, bueno, surgió de ellos y el concepto de capital es justamente aquel. En el mundo, la mayoría de metros en capitales son proyectos del Estado, justamente porque hay unos conceptos que a veces son intangibles, pero cuánto una capital entrega por ser justamente el eje político, el centro geográfico político de un país, con valores intangibles a un Estado que aprovecha justamente de estar físicamente en la capital. Y yo creo que esos son los conceptos que deberemos meter en un diálogo firme con el gobierno para que esta obra tenga una apropiación del gobierno nacional y nuevamente se permita entregar a los quiteños obras de calidad desde ese gobierno central que ha abandonado desde hace mucho tiempo el sentido de respeto con Quito. ¿Qué terminó pasando, por ejemplo, hace 2 administraciones? Desde el gobierno nacional inclusive se daban órdenes de cambios de urbanismo en nuestra ciudad. Y eso es lamentable, tenemos que volver a tomar ahora existe una el control. Son muchas cosas, pero hasta en el centro histórico, porque pasaba el presidente de la República y decía no me gusta una plaza, se hacían cambios y no teníamos liderazgo de un alcalde que ponga los límites claros entre lo que significaba ser quiteños, vivir en esta ciudad, administrar esta ciudad y los proyectos que desde un gobierno nacional se trataban de vender como emblemáticos. Hay un elefante blanco gigantesco en el norte de Quito. Uno en el norte, y otro en el sur, gigantescos, fuera de toda lógica urbanística de planificación aprobadas en la administración pasada, justamente bajo esa óptica. Es así, y eso es lo lamentable del Estado cuando, central exactamente, con demasiada fuerza, ¿no? Cuando se permitió politizar Quito en todo sentido, desde las decisiones tomadas en el gobierno nacional, pasando porque teníamos un consejo metropolitano y tenemos completamente politizado, cuando Quito ha tenido funcionarios públicos, autoridades que al momento de llegar a sus puestos, a sus cargos, siempre se han puesto la camiseta de Quito como su principal condición y su principal anhelo. Es decir, hay que volver a tener un municipio de ciudadanos y ciudadanos trabajando por todos los vecinos de esta ciudad. Juanca, nos queda corto el tiempo, nos quedan apenas 3 minutos. ¿Cómo verías tú de aquí Quito en los próximos 10 años? ¿Cómo debería ser Quito de aquí a 10 años? Lo lamentable, Eduardo, es que tenemos en el año 2018 problemas que deberían haber sido resueltos hace 20 años. Estar conversando en una campaña política sobre la basura, estar conversando en una campaña política en el año 2018 sobre el bacheo, son temas complejos y tristes, pero definitivamente son problemas que los vamos a tener que abordar a partir del día 1 de nuestra administración, sin dejar de soñar en lo que queremos en los próximos 10 años, como tú dices. ¿Dónde tenemos que estar? Tenemos que volver a tener el transporte público más moderno de la región, como lo tuvimos hace apenas 20 años. Quito fue la primera ciudad con transporte eléctrico en la región. Quito fue la primera ciudad con un corredor exclusivo de transporte eléctrico. Y ahora nos poníamos felices festejando que se movía y circulaba un bus eléctrico en la ciudad. Nosotros tenemos que aprovechar estas ventajas comparativas de la posición geográfica de Quito para pensar ya en un transporte con otras energías renovables. Nosotros tenemos que pensar cómo esas 200,000 toneladas de basura se convierten en un gran referente para hacer nuevos modelos de ingresos para esta ciudad. Tenemos que pensar en una administración que nos invita a pensar en obras emblemáticas para cambiar completamente el dinamismo, no para nuestra generación, para nuestros hijos y nuestros nietos que van a vivir en Quito en los próximos 30, 35 años. Una ciudad de emprendedores también. Y una ciudad que agarre los 2 problemas más importantes por los cuernos, el empleo y la seguridad. Una ciudad donde nos digan o no nos digan los alcaldes que el empleo no es una competencia de ellos, porque un alcalde, una administración moderna puede hacer todo lo posible
para que los ciudadanos puedan emprender con toda tranquilidad. Cuando abolimos trámites, cuando abolimos una burocracia ineficiente que está impregnada más por situaciones políticas que por otro lado, tenemos que soñar en agarrar esos dos temas y sobre todo tener un Quito seguro donde el ciudadano pueda salir con toda tranquilidad de su casa a trabajar, a estudiar y volver tranquilo a la noche apropiándose de un espacio público de calidad. Juan Carlos Holguín, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Gracias, Hemos Eduardo. conocido, espero que ustedes hayan sentido lo mismo que yo. Un joven apasionado, una persona dedicada al emprendimiento que está demostrando que desde la ciudadanía se puede aportar, se puede ayudar a construir ciudad y que evidentemente hay que dar ese salto importante desde la ciudadanía, desde un espacio, desde una oficina, desde una comodidad de su hogar, ayudar, dar ese paso para tratar de construir un Quito mucho mejor. Hemos conversado con Juan Carlos Holguín. Muchas gracias, Juan Carlos. Tendremos la oportunidad de encontrarnos nuevas ocasiones para abordar temas de ciudad, para seguir entendiendo tu forma de pensamiento de construcción colectiva de un Quito mucho más seguro, de un Quito de emprendedores como nos has manifestado. Y seguramente en este programa nos volveremos a encontrar. Muchísimas gracias a todos ustedes también por acompañarnos. Un gran abrazo y nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó La Hueca Política, programa en el cual se trata con diferentes personajes de la política nacional, con la conducción de Eduardo del Pozo. La Hueca Política,